Dicen que algunas personas se quiebran bajo presión. Creo que otras se cristalizan. Esa noche no me rompí, me afilé. Eran las 10:02 p.m., cuando la alerta de brecha parpadeó en mi monitor. Solo una bandera roja. Una anomalía. Pero en mi mundo incluso un parpadeo puede incendiarlo todo. El contrato de $23 millones con Valiant Systems estaba a menos de 8 horas de la entrega final. 18 meses de arquitectura, cumplimiento e integración estratégica dependían de que nada saliera mal. Lo señalé inmediatamente. Darren, llamé al otro lado de la sala. Era nuestro jefe de Infosec encorvado sobre su portátil medio concentrado. ¿Ves este pico? Apenas levantó la vista. Sí. Falso positivo. Lo mismo pasó la semana pasada. No dije escaneando los registros de auditoría sin procesar. Esto no es ruido reciclado. Es un vector de explotación enterrado en nuestro protocolo de enlace de punto final heredado. Se levantó, cerró su portátil y se puso la chaqueta encogiéndose de hombros como si acabara de insultar sus planes para cenar. Alex, tienes que dejar de catastrofizar cada parpadeo. Es tarde. Lo veremos con mente fresca por la mañana. Se marchó. Ni una segunda mirada, ni una llamada de contingencia. Solo yo y un sistema parpadeante rogando no ser ignorado. Eso no fue solo negligencia. Fue desestimación. Yo había liderado el marco de cumplimiento para este proyecto desde el plano hasta la beta. Me había saltado fines de semana, reescrito protocolos al amanecer, mantenido la arquitectura unida con hilo y cafeína, mientras los otros iban y venían con sus títulos y mensajes vacíos de Slack. Pero en el momento importante, fui dejada atrás como un registro de servidor útil hasta que era inconveniente. Me quedé mirando el código, luego de vuelta a la silla vacía donde se sentaba Darren. El insulto no necesitaba palabras. Era inacción, arrogancia. Y eso estaba bien. Porque si iba a mantener esta empresa unida esta noche lo haría a mis condiciones. No por desesperación, sino porque ya me habían dado todas las razones para dejar de protegerlos. Simplemente no lo sabían aún. Para las 10:45 estaba metida de lleno en las partes más frágiles de nuestro protocolo de integración. La brecha no era hipotética, era precisa, dirigida e invisible para cualquiera que mirara los registros de alto nivel que a Darren le encantaba mostrar en las reuniones. Pero yo no estaba aquí para reuniones. Estaba aquí para impedir que esta empresa entregara una vulnerabilidad activa a un contratista de defensa federal. Sola. Envié un mensaje a Camille de seguridad. Necesito que echen un vistazo a una posible escalada de punto final. Sin respuesta. Envié un ping a nuestro analista principal de cumplimiento, Nate. Su estado parpadeó como fuera de línea. Me desplacé hacia arriba. Se había despedido con un emoji de pulgar hacia arriba y lo tenemos. Vamos a aplastar mañana. Mañana, para las 11:10, había redireccionado el cortafuegos a través de una capa de aislamiento heredada, algo que había diseñado discretamente 6 meses atrás y registrado como redundancia opcional. Esa capa era lo único que impedía que un potencial sifón de datos llegara al entorno de pruebas de nuestro socio. Les había advertido al respecto. En reuniones, en documentación, en los informes de auditoría que nadie leía. Pero esos informes no venían con GIFs o resúmenes con viñetas, así que fueron archivados. Como yo. Debería haber estado enfadada, incluso furiosa. Pero en cambio sentí algo más frío. Una especie de quietud que llega cuando la indignación se calcifica en intención. Ya no solo estaba arreglando código, estaba construyendo evidencia. Cada paso en falso, cada retraso, cada decisión de tomar atajos, lo estaba documentando todo. Por ahora seguía dentro de los muros, todavía bajo el mismo alias de dominio, aún operando con los permisos que olvidaron haberme concedido. Eso significaba que tenía acceso. Y tenía ojos. Empecé a grabar la pantalla, a obtener historiales de versiones y a poner marca de tiempo a cada parche. A las 12:23 a.m., encontré el problema raíz, una inyección de protocolo no documentada que el propio Darren había aprobado hace 2 trimestres, descuidada, parcheada con cifrado prestado y ahora completamente expuesta porque no quería retrasar la puesta en marcha. Me culparían si esto fallaba, lo sabía. Lanzarían términos como descuido o complicación
de última hora en algún memorando post-mortem interno y me marcarían como la propietaria del sistema. Pero no esta vez. Esta vez lo estaba archivando todo. Que me llamaran paranoica, que durmieran. Yo estaba despierta, y por primera vez en mucho tiempo no solo estaba manteniendo la línea, estaba preparándome para lo que vendría después de que se rompiera. Para las 12:57 a.m., el único sonido en la oficina era el bajo zumbido eléctrico del sistema de climatización y el ocasional zumbido de una notificación de Slack que dejé de molestarme en revisar. Ya había reestructurado el árbol de protocolos 3 veces. La vulnerabilidad no era solo un simple fallo, era un fallo de lógica en cascada, enterrado bajo 6 capas de seguridad asumida. Y lo había encontrado, sola. El peso de ello me presionaba contra la espalda como a una pila de ladrillos, no por cada atajo que habían tomado cada bandera roja que había levantado y que fue enterrada bajo «revisaremos esto en el T2». Pensaban que la estabilidad venía de la plantilla y la jerga corporativa. Pero la estabilidad real, la que mantiene unido un contrato de $23 millones, venía de la mujer sentada en la oscuridad desenredando la pereza ajena. Para las 1:22 a.m. había escrito el parche y lo había aislado en un entorno de desarrollo cerrado. Ejecuté simulaciones escaneos de cumplimiento federal, pruebas de explotación llamadas de estrés de autenticación inversa. Cada una limpia. Pero no celebré. Ni siquiera respiré profundamente, porque una cosa quedaba la sincronización de despliegue. El portal del cliente requería un envío automatizado a las 5:00 a.m., una configuración por defecto que Darren juró que gestionaría manualmente. No lo había hecho. Revisé la etiqueta de metadatos en el repositorio de propuestas y sentí que se me caía el alma. Todavía apuntaba a la versión borrador. El esquema preparche. Sin seguridad. Incompleto. Y lo peor de todo, prefirmado. Si el sistema enviaba ese archivo a las 5 y el cliente lo abría, estábamos acabados. No solo el contrato, la empresa. Me congelé las manos temblando justo el tiempo suficiente para dejar pasar el pensamiento. Luego me moví. Me lancé a la unidad compartida, arranqué cada versión, cada archivo en caché, cada token de sincronización. Pero era demasiado tarde. El sistema había puesto en cola la versión incorrecta. Con marca de tiempo de las 4:27 a.m., envió pendiente. Me quedé mirando la pantalla. Mi nombre ni siquiera estaba en los metadatos. Todavía listaba a Darren como arquitecto principal. Un sabor agrio y amargo llenó la parte trasera de mi garganta. No por pánico, sino por reconocimiento. Habían preparado el escenario tan perfectamente. Si el archivo fallaba, era mi culpa por pasarlo por alto. Si tenía éxito, era la victoria de Darren por liderar la arquitectura. Y sin embargo, ahí estaba yo reescribiendo una propuesta de grado federal desde 0 a la 1. 40 de la madrugada, con una ventana de envío recordada que se cerraba en menos de 3 horas. Abrí un documento en blanco y empecé a reconstruir, línea por línea. Sin plantillas, sin atajos, no podía confiar en un solo script. Revisé el lenguaje, reajusté las secciones de especificaciones técnicas, integré las notas del parche y actualicé todas las referencias de cifrado para reflejar mis cambios nocturnos. Se me acalambraron los dedos, se me empañaron los ojos, me ardían las muñecas. No me detuve. No había tiempo para la ira. Ahora no. La ira era un lujo. Pero la estrategia, eso aún lo tenía. Para las 4:08 a.m. había terminado de reconstruir el paquete completo. Verifiqué cada citación, revisé cada suma de verificación y recompilé el archivo bajo un protocolo de exportación seguro que había escrito yo misma hacía 6 meses, código que nadie más en la empresa sabía siquiera que existía. Luego me quedé inmóvil mientras el archivo se renderizó, se subió y aterrizó con una suave confirmación verde. Enviado 4:28 a.m., un minuto antes. Me recliné en mi silla, el pecho subiendo y bajando en olas agudas y poco profundas. La oficina seguía a oscuras. El cielo afuera acababa de empezar a insinuar la mañana, una mancha gris presionando en el borde de las ventanas. Nadie había aparecido. Nadie había llamado. Nadie había llamado para ver cómo estaba. Me habían dejado con un detonador y una fecha límite.
y yo había desarmado la bomba con una mano atada a la espalda. No porque quisiera salvarlos, sino porque si iba a arder, serían a mis condiciones. Y no esta noche. A las 5 o 6 a.m., el estado del archivo parpadeó en verde recibido. En revisión. Sin banderas rojas, sin alertas de cumplimiento. El sistema estaba estable. No sonreí. En cambio miré fijamente mis manos, que aún temblaban descansando laxas en mi regazo, como si ya no me pertenecieran. Las luces de la oficina no habían cambiado. El modo nocturno aún atenuaba todo a un bajo y apologético resplandor. La única pista de que la mañana había llegado era el débil matiz lavanda en el cielo más allá de las persianas. No había nadie que presenciara lo que había hecho. Nadie sabría sobre el error que detecté, las horas que dediqué a reescribir lo que Darren había estropeado, la propuesta que rescaté de la autodestrucción. Y nadie sabría que la arquitectura por la que pronto serían elogiados era mía cada capa, cada arreglo, cada pulsación dolorosa. O peor lo sabrían y elegirían olvidar. Mientras cerraba sesión y empaqué mis cosas para la mañana, hice una pausa por última vez para volver a leer el correo de Marcus. No fue un desfile, no fue un aumento, pero fue real. Él me vio, eso importaba, y algún día importaría más de lo que ellos estaban preparados. 3 días después recibí una invitación de calendario de recursos humanos. Asunto: discusión de transición. Hora 9:30 a.m. Ubicación: 4º piso. Sala de conferencias de RRR. HH. Asistentes: Olivia Brandt, Marcus Doyle, Isabel Tan, RR. Sin contexto, sin adjuntos, solo el peso clínico de palabras que nunca auguran nada bueno. Me quedé mirando la pantalla. Discusión de transición. La frase latía como una advertencia en mi pecho. No celebración, no seguimiento, no estrategia. Transición. Esa mañana me puse la misma americana azul marino que había guardado para presentaciones a clientes. Empaqué una copia impresa de la propuesta que había reconstruido. Subrayada. Anotada. Incluso llevé el correo electrónico de aprobación de Marcus por si habían olvidado quién había conseguido el contrato en el último minuto. No iba con esperanza, iba preparada. Cuando entré en la sala de conferencias, las persianas estaban corridas. La mesa estaba demasiado limpia, las sillas ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera estado aquí antes que yo con prisa. Marcus de Operaciones Ejecutivas no levantó la vista cuando entré. Isabel de Recursos Humanos sonrió, finamente tableta, en mano. Gracias por acompañarnos, Olivia, dijo Marcus. Ni gran trabajo, ni estamos agradecidos. Solo un reconocimiento plano y estéril. Luego lo comunicó. Hemos tomado la difícil decisión de eliminar su puesto con efecto inmediato. Me zumbaron los oídos. Parpadeé una vez, 2 veces. El pulso me latía en las sienes. Perdone, Isabel se inclinó hacia adelante con voz demasiado suave. Esto forma parte de un esfuerzo de reestructuración más amplio. No es un reflejo de su rendimiento. Se me tensó la mandíbula. Pero yo acabo de conseguir el acuerdo Valiant. Hace 3 noches. La aprobación de cumplimiento federal. El reenvío. Fui yo. Marcus ni siquiera se inmutó. Somos conscientes. El contrato fue aprobado. Pero tenemos que mantenernos ligeros de cara al futuro. Abrí mi carpeta, saqué la propuesta final. Mi versión. Mi parche. Mi esquema descifrado. Y fue entonces cuando lo vi esquina superior derecha. Enviado por Darren B. Mercer. La sangre se me fue de la cara. Me quedé mirando la página. Ese archivo, mi archivo, había sido enviado bajo las credenciales de Darren. Mi nombre no estaba, y tuvieron el descaro de decirme que esto no era personal. Levanté la vista a la voz uniforme. ¿Darren envió esto? Marcus no parpadeó. No estamos aquí para debatir la autoría. Lo que importa es que el contrato tuvo éxito. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró, no ruidoso, no dramático. Silencioso. Frío, como una viga de soporte que se rompe dentro de una pared que nadie notaría hasta que el suelo cediera. No solo me pasaron por alto, me borraron. Cerré la carpeta, me levanté lentamente y dijo solo una cosa: gracias. Solo necesitaba saber dónde estaba parada, y ahora lo sabía. Regresé hasta la oficina al día siguiente.
No por venganza, no por cierre, solo para recoger lo que era mío. El edificio zumbaba con el mismo hueco ánimo corporativo. Globos de cumpleaños en el escritorio de alguien, bagels sobrantes en la cocina, risas de nivel medio demasiado altas para la hora del día. Nadie levantó la vista al pasar. O tal vez lo hicieron y eligieron mirar a través de mí. Mi escritorio estaba intacto. Una sudadera aún colgada sobre la silla, la foto de graduación de mi madre en el cajón. Empaqué lentamente, sin prisa. Si no me iban a dar dignidad, la tomaría yo misma. A las 2:13 p.m., un golpe suave rompió el silencio. Era Jonah, el ingeniero de back-end al que había ayudado el trimestre pasado cuando los scripts de despliegue fallaron a las 3 de la madrugada. Estaba incómodo al borde de mi escritorio con un sobre de Manila en la mano. Solo quería darle las gracias, dijo, por esa noche. Se quedó hasta tarde cuando nadie más lo haría. Nunca lo olvidé. Asentí atónita por la sencillez de ello. Gracias, Jonah. Eso significa más de lo que sabe. Bajó la mirada al sobre vacilando. Probablemente no debería mostrarle esto, pero merece saberlo. Me lo entregó y se marchó sin decir otra palabra. Dentro había una impresión de un mensaje interno de Slack, enterrado en el chat de desarrolladores, con marca de tiempo de 2 días antes de la reunión de RRR. Chache. Darren había subido la versión final de mi propuesta y había etiquetado a Daniel, nuestro director de operaciones. El final está listo. Todo parchado. Mi arquitectura resistió. Daniel respondió, bien. Eso debería poder asegurarlo. La apartaremos la semana que viene. Me quedé sentada allí, los dedos temblando, ligeramente una calma fría filtrándose por mis miembros. Esto no había sido descuido. Había sido coreografiado. El traspaso. La eliminación de mis metadatos. La invitación de HH. Lo habían sabido todo el tiempo. Y fue entonces cuando recordé la versión original, toda la infraestructura de preproducción vivía en mi disco externo. Mi propio código. Mi esquema. Desarrollado de forma independiente durante ciclos de prueba fuera de sitio. No estaba protegido por una licencia corporativa. Era mío, y habían construido su éxito sobre ello. Fui a casa esa noche no devastada, sino deliberada. Saqué el disco de su estuche acolchado, lo conecté y vi cómo se poblaba el árbol de carpetas en la pantalla. Frameworks, cadenas de lógica, flujos de integración, los huesos del sistema. Mi sistema. En la cima había un solo archivo, LDS Core On-Brand WD4.13, no sellado por la empresa, no bajo NDA, solo yo. Y mi prueba. Lo renombré Infraestructura Brand, Arquitectura Propietaria, para consideración de Renex. Luego abrí un documento en blanco y escribí 2 palabras, mis condiciones. Porque ya no pedía reconocimiento. Estaba escribiendo las reglas. 3 días después me senté en el reservado de la esquina de un café tranquilo a 2 manzanas de donde solía pasar mis descansos para almorzar. La misma mesa desconchada. El mismo barista sobrecargado de trabajo. Pero yo no era la misma mujer. La pantalla de mi portátil brillaba suavemente con la propuesta que había pulido durante la noche mi infraestructura reestructurada, renombrada y retitulada bajo un estandarte que nadie podría quitarme. Había pasado las últimas 72 horas formateándola en una presentación llave en mano. Capas estratégicas, protocolos anotados, puntos de control de cumplimiento mapeados. Limpia, implacable, lista. En la cima. Sistemas Brand. Propuesta de integración. Segura preparada para Renex Technologies. En asociación con Valiant Systems. Esa mañana había hablado con Marcus Talcott, el líder de Valiant. El mismo Marcus que había enviado el mensaje de aprobación conciso pero revelador a las 6:59 a.m. hacía días. Esta vez su voz tenía peso. Olivia, si está dispuesta y a venir a bordo con Renex, nosotros le seguimos. El acuerdo nunca se trató del logo en la factura. Se trató de usted. Por primera vez en semanas me permití exhalar. Sin furia, sin alegría vengativa. Solo paz. Reenvió la propuesta a Dana Witt, directora de operaciones de Renex. Con ella una sola línea. Estoy abierta a una conversación bajo mis condiciones. 15 minutos después, su asistente respondió con una invitación de calendario.
Asunto: sesión informativa ejecutiva. Oportunidad de integración de defensa. Asistentes: Dana Witt, Marcus Talcott, Felix Grant, CTO, Olivia Brandt. No celebré, no publiqué, no se lo conté a nadie. En cambio, cerré mi portátil, envolví mi bufanda alrededor del cuello y salí afuera. El aire olía a lluvia nueva y a algo más resolución limpia. Habían apostado a que desaparecería en silencio. En cambio, estaba construyendo más ruidosamente que cualquier titular. Y esta vez, cuando firmara con mi nombre al final de un contrato, sería el único nombre allí. La historia de Olivia Brandt no es solo sobre traición en la sala de juntas o crédito robado en un acuerdo de $23 millones. Se trata de algo más profundo que sucede cuando la columna vertebral silenciosa de una empresa es cortada borrada y se espera que simplemente desaparezca. Ella no gritó, no saboteó, no rogó, reconstruyó. Con calma precisión, Olivia transformó la humillación en influencia. No buscó venganza, redefinió el poder. Y esa es la lección: no necesitas un foco para importar, no necesitas aplausos para liderar. A veces el cambio más profundo ocurre cuando dejas de esperar reconocimiento y empiezas a crear tus propias condiciones. Las personas que la pasaron por alto aprendieron por las malas. Cuando descartas a alguien que mantiene el sistema unido, el sistema se rompe. Silenciosamente. Fatalmente. Y cuando se levantó de nuevo, no fue para demostrar que estaban equivocados, fue para recordarse a sí misma que nunca fue reemplazable. Simplemente los había superado. Para cualquiera que esté viendo y que haya sido marginado, infravalorado o reemplazado por alguien más ruidoso, recuerde esto: la competencia no grita. La integridad no exige. Pero cuando el polvo se asienta, siempre son los constructores, los verdaderos arquitectos, los que siguen en pie. Si la historia de Olivia le tocó la fibra, si alguna vez ha mantenido las líneas en silencio, si alguna vez se ha marchado, llevando tanto el dolor como el plano, entonces sabe cómo es la fuerza silenciosa y sabe que es imparable. Suscríbase ahora para más historias como esta, historias de coraje silencioso, justicia estratégica y la resiliencia que nadie vio venir. Porque a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, es convertirse en innegable y hacerlo a sus condiciones. Haga clic en suscribirse y camine hacia el próximo capítulo con nosotros.